como siempre, gozándonos en Cristo Jesús por la presencia de Él en nuestra vida, y también confiamos por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Este domingo 25 de julio de 2021 te saludamos pensando en aquellos dos preciosos versículos que hoy son tan necesarios para nuestra vida, y bendiciéndote y saludándote con ellos. Y estoy hablando de la Epístola Universal de San Judas Apóstol, versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El tema de hoy que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartir contigo sigue toda la temática de conocer más a Jesucristo y todo lo que el Evangelio que ha traído de conocimiento de Él a nuestras vidas. Y nacido de ello es que hemos estado hablando de este nombre y de esta persona preciosa del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, Hijo del Altísimo, Padre eterno, consejero admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. El tema tiene por título hoy: Jesús me ha hecho cercano a Dios. Vamos a leer y continuamos en el Evangelio, pero ahora lo que se tuvo que llevar a las cartas que fueron escritas en su mayoría por nuestro hermano Pablo. Y vamos al capítulo 2 de la carta a los Efesios, versículos 12 y 13, y dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. De aquí tomé el tema: Jesús me ha hecho cercano a Dios. Y la palabra que se usa aquí para cercano significa literalmente cerca de lugar y tiempo, ¿sí? Porque a veces no ha llegado nuestro tiempo para acercarnos a Dios, o porque estamos en un lugar, en una posición, ya eso lo veremos, lo explicaremos más adelante, lejos de Dios. Pero la obra de Cristo es maravillosa y Él ha restaurado lo que Dios ha querido desde el principio. También esto ya lo veremos, como el Señor siempre ha querido una cercanía con su máxima creación, el hombre. Vamos a tener este enunciado: la obra de Jesús como el Cristo mostrada en la predicación del Evangelio del Reino tiene por objetivo que toda su creación conozca al Dios verdadero. Deje a un lado la condición de vivir y estar sin Dios en este mundo. Está tomado en parte del versículo 12 de Efesios 2:12, limpiándonos con la sangre de Cristo del pecado que nos aleja de Dios. Es el pecado lo que nos aleja de Dios y es culpa de nosotros. Y habiéndonos hechos cercanos, hemos alcanzado salvación y vida eterna, manifestando el poder de Dios en todo su esplendor, grandeza y gloria. Ahora vamos a leer Efesios 2, 17 al 18. Y dice así: y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Ahí está el Evangelio. Vino y anunció las buenas nuevas de paz, el Evangelio de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Siempre ha habido gente que quiere estar cerca de Dios, pero la mayoría estábamos lejos, y el Señor Jesucristo hizo esta obra preciosa. Jesús me ha hecho cercano a Dios, porque por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así es que esta es obra de la deidad, obra de Jesucristo como el Redentor, el Salvador, como el que nos acerca al Padre, pero todo esto impulsado por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, que está con nosotros y está sobre nosotros. Es muy claro lo que estamos viendo en esto, y dijimos en esta hora algo muy hermoso
y queremos hoy ampliar este comentario. ¿Qué vemos aquí en estos versículos de Efesios 2, 17 y 18? Un cambio de lugar. Vimos que hay que hacernos cercanos en cuanto a nuestro lugar. Hay un cambio de lugar y de posición. Esa es la obra de Jesús, hacer un cambio de lugar y de posición. Al habernos hecho cercanos a Dios. Vemos también aquí que la extensión, el alcance de las buenas nuevas es inclusiva. ¿Por qué decimos que es inclusiva? Porque fue anunciado la buena nueva de paz para hacernos cercanos a Dios, a los que estábamos lejos como a los que estábamos cerca. Oh, qué hermoso es esto, porque el Señor quiere tenernos muy, pero muy cercanos. Vuelvo a leer esto que hemos sacado de estos dos versículos, de este enunciado en Efesios 2, 17 y 18. Un cambio de lugar y posición es la obra de Jesús al habernos hecho cercanos a Dios. La extensión, el alcance de las buenas nuevas es inclusiva y nos dio la paz con Dios y la paz de Dios a los que estábamos lejos. Ahora vamos a pensar, porque venimos diciendo arriba que el objetivo es que toda la creación conozca al Dios verdadero. Esto lo hemos usado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 3. Pero le vamos a dar hoy otro enfoque, y el enfoque es, vamos a leerlo primero, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 3, muy conocido de cada uno de nosotros, ya un aprendido. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, el único Dios verdadero es este. Estamos diciendo que Jesús me ha hecho cercano a Dios, no a cualquier Dios, sino al Dios verdadero. Ninguno que se diga cristiano y que se diga seguidor de Cristo, se diga discípulo de Cristo, pueda decir que Jesús lo ha acercado a un Dios ajeno. Nunca será esto. Jesús nos ha acercado y nos ha hecho cercano a un Dios verdadero. Aquí está escrito en Juan 17:3, pero encontramos también esta idea. Qué abundante es el Evangelio, como hemos dicho, y vemos tantas aplicaciones, tantas ideas, porque es tan sintético el Evangelio que nos lleva a aprender cada día más acerca de la obra de Jesús. En este caso, Jesús nos ha hecho cercano a un Dios verdadero. Juan 17:3 es la esencia de la vida eterna. ¿Y cuál es la esencia de la vida eterna? Conocer al único Dios verdadero. Esto es lo que ha hecho el Señor Jesús, acercarme para conocer al único Dios verdadero. Vamos, porque también dijimos que esto no solo habla de acercarnos a ese Dios verdadero, sino que para alcanzar la salvación y la vida eterna, Dios ha manifestado su poder, ¿sí? Y ese poder ha mostrado todo el esplendor, toda la grandeza y toda la gloria del Señor. Es indudable, y daremos otra aplicación, aunque es un pasaje sumamente conocido, pero lo vamos a leer. Romanos capítulo 1, versículo 16, que usted y yo lo sabemos casi de memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio, otra vez la buena nueva, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, los que estaban cercanos, según esto los judíos, y los que estaban lejanos, pero cercanos, pero no salvos, cercanos, casi muy cercanos, pero no conocían y no conocieron al Dios verdadero. Esto porque es a través de lo que la Escritura nos ha enseñado. ¿A través de quién? De Jesús. Jesús es el que nos hace cercano al Dios verdadero. Aquí lo que vemos que el poder de Dios es para salvación, es indudable, es primordialmente para dar vida eterna, pero se manifiesta para suplir toda clase de necesidad o necesidades mientras estemos en esta tierra.
Vamos a ver un pasaje que viene del Evangelio allí en Mateo capítulo 15 y vamos a gozarnos para ver que el poder de Dios se está manifestando. Cristo nos los hace muy claros, nos los hace ver allá en Mateo capítulo 15, versículos 29 al 31. Leamos y dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente. Hay que acercarnos a Jesús. Es de nosotros el cambio, es de nosotros el tener una actitud diferente, una acción diferente, el de dar pasos para acercarnos a Jesús, porque Él es el que me va a hacer cercano a ese Dios verdadero. Voy a volver a leer Mateo 15:30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo, vea usted a lo que venían: cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. Póngase a los pies de Jesús, pongámonos a los pies de Jesús. Jesús me ha hecho cercano al Dios verdadero, y este Dios verdadero está listo para manifestar su poder en todo su esplendor, en toda su grandeza, en toda su gloria. Y los pusieron a los pies de Jesús, y mire lo que pasó, y los sanó. Aquí hubo cosas grandes, hubo en este caso algo muy, muy grande. Seguimos leyendo: de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados. Esto es un milagro y es una sanidad. A los cojos andar también, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Qué podemos aprender cuando vemos manifestado a través de Jesús? Nos hace cercano a Dios para también mostrarnos su poder. ¿Y qué podemos hoy obtener de este pasaje de Mateo 15, 29 al 31? Ahora es el tiempo de, a través de la fe en el nombre de Jesucristo, acercarnos a ese Dios vivo, poderoso, grande y glorioso, para mirar su poder. ¿Y qué vamos a mirar? Como aquí está escrito: sus maravillas, sus milagros, sus prodigios, sus señales, sus sanidades. Y entonces, ¿qué? Glorificarle como corresponde, glorificar al Padre, glorificar al Hijo, glorificar al Espíritu Santo, ese Dios uno, por todo lo que Dios hace por cada uno de nosotros en esa cercanía. Y esa cercanía nos lleva a ese Dios verdadero, y ese Dios verdadero es todopoderoso. Bien, vamos a dejar ahí estos enunciados, estas ideas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y yo dije que Dios siempre ha querido tener cercano a su creación máxima, al ser humano. El deseo de Dios ha sido estar cercano al hombre y a su pueblo. Vamos a ver esto. ¿Será cierto esto? Vamos a leer algunos pasajes, y para esto pues nos tenemos que ir al libro de los Principios, y esto se encuentra en el capítulo 2 del Génesis, versículos 15 al 25 y 3, 8 al 13, y después daremos algunas ideas. Y dice de esta manera Génesis 2, 15 al 25, de esta forma: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Dijo, estamos leyendo hasta el 25, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y estos serán una sola carne. Y esto es profético. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces nosotros vemos aquí y vamos a tener el desarrollo y comprobación con otros versículos más. En el principio, Dios el Creador estaba cercano al hombre, tenía una intensa comunión con él, una plena comunión con él. Le hablaba directamente, dialogaba con él, le daba envíos, les daba misiones, le daba órdenes. Pero el ser humano se alejó de su presencia. ¿Cómo? Vamos entonces a ver ahora Génesis 3, 8 al 13. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí está el alejamiento del hombre, aquí está el alejamiento de la creación del ser humano, de su creador, de su Dios, de su Señor, de su Padre. Mas Jehová Dios llamó al hombre, otra vez Dios hablando, y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaban, pero siempre Dios nos pregunta para que nosotros mismos nos contestemos en el lugar que estamos. ¿Qué lugar tenían en este momento Adán y Eva? Lejos de la presencia del Señor, lejos de estar cercanos de ese Dios verdadero. Vamos a seguir leyendo. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le contestó, vean este diálogo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Dios ya sabía de esta desobediencia, pero quería que el hombre fuera humilde y la reconociera y estuviera delante de él, porque ya sabía lo que iba a acontecer, ya se lo había advertido a Adán y él había desobedecido. Y la desobediencia, vemos aquí, nos aleja de Dios. Nosotros nos alejamos de Dios a través de la desobediencia a su palabra, y el no hacer su voluntad nos aleja de Dios. Aprendemos aquí esto. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pues siempre buscamos a quién echarle la culpa. Hoy a veces estamos lejos de Dios, aunque nos decimos cercanos, y culpamos a Dios de muchas cosas y culpamos a alguien más. Y no somos humildes para reconocer que es de nosotros el pecado, es de nosotros la falta, es de nosotros la desobediencia, es de nosotros la maldad. Está faltando ese reconocimiento que tiene que ser por humildad, está faltando la confesión y está faltando el ruego del perdón. Seguimos viendo. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Todos nos tratamos de zafar, y hoy aún muchos cristianos, esto es el diablo. Pues sí, el diablo tienta, él es el tentador. Ya lo vimos la vez pasada, cómo vino a Jesús, cómo puede venir a nosotros, y Dios es piadoso para guardarnos del tentador. Pero, amado hermano, él tienta, pero el que comete el pecado eres tú, seas varón, seas mujer. Somos nosotros responsables delante de Dios, y no podemos estar culpando a otros seres, aún ángeles. No podemos estar culpando a nadie. Nosotros somos los que tenemos que cargar con esa culpa, y siempre desarrollamos esta cadenita de buscar culpables, de llenar de lodo a otros cuando nosotros estamos llenos de lodo. Bien dijo el Señor Jesucristo, miráis la paja en el ojo de otros y no miras la viga que tienes en tus ojos. Saca la viga para que veas bien y puedas sacar la paja de tu prójimo.
o como a veces decimos que pecado tan escandaloso eso, pero tú y yo también tenemos pecado que erramos reteniendo. ¿Cómo hemos aprendido de la escuela de crecimiento espiritual? Qué bendición mirar cómo Dios describe la conducta de los reyes y cómo ellos, muchos de ellos buscaron estar cercanos a Dios, cumplir la misión, el envío, lo que Dios les había puesto por propósitos, entender los planes de Dios, pero cómo se reservaron cosas, algunos personales y otros para consentimiento del pueblo, y como vemos, ¿verdad? Triste todo esto, cómo terminó su vida por no haber obedecido al Señor y por conservarse medio cerca del Señor o algo cercano a Dios, cuando tenía que buscar haber sido cercanos plenamente. Pero no criticamos a ellos, quienes somos nosotros para juzgarlos, sino ahora pongámonos nosotros por delante cuál es nuestra actitud delante de Dios, cuál es nuestra manera de declarar que Jesús me ha hecho cercano al Dios verdadero y a su poder. Ahora vamos a ver que el Señor es un Dios justo y dialogó y habló como sigue hablando con nosotros a través de lo que el Señor habla, porque el Señor siempre habla, ¿sí? Desde el amanecer hasta el anochecer, y en las noches de clara sabiduría. Está escrito en el Salmo 19, Dios nunca deja de hablar. Dios habla en el viento de tempestad, Dios habla por el trueno, y nosotros no entendemos, lamentablemente, porque estamos diciendo que somos cercanos a Dios, pero no como debiera ser tan cercanos, porque si así fuera, escucharíamos la voz de Dios. Pero vamos a ver cómo le habló a la mujer. Génesis 3:16, ya la mujer dijo, le habló: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará de ti. Esto está cumplido. Hoy a muchas de estas cosas quedan totalmente quebrantadas si fuera de la voluntad y la palabra de Dios, por lo que Dios trajo por sentencia a la mujer. Veamos ahora en Génesis 3:17 al 19 con respecto al hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Obedeció a la voz de su mujer, pero no obedeció a la voz de Dios. Cuando estamos declarando que estamos siendo hechos cercanos a ese Dios verdadero, consideramos, y tal lo veremos también, que su palabra es verdadera y está cercana, pero a veces obedecemos más lo que el hombre nos dice, a veces obedecemos lo que viene a nuestra vida por las sutilezas y filosofías y tradiciones de hombres, y corrompemos nuestra vida y corrompemos los que somos siervos, la iglesia, porque oímos la voz del hombre. Y dijo al hombre, estoy leyendo Génesis 3:17 al 19, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, a mí me desobedeciste, a ella le obedeciste, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con el dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vea cuánta adversidad tuvo que venir, y porque Dios también trae la adversidad. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Qué sentencia, porque de ella fuiste tomado, pues al polvo volverás, al polvo eres y al polvo volverás. Esto es la entrada de la muerte física, de la muerte corporal en la creación humana, cuando Dios había dispuesto primeramente que hubiera aún una eternidad en esta tierra, en el huerto del Edén. Todo eso se perdió. Mire cuánto perdemos cuando nosotros no entendemos que debemos estar cercanos a ese Dios vivo y verdadero y poderoso, benefactor del hombre. Pero veamos la obra restauradora de Jesús. Jesús me ha hecho cercano a ese Dios verdadero, a ese Dios vivo, a ese Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver ahora algo muy, muy interesante, y es una invitación, es una motivación. Dios está cerca del que así lo quiere. Aquí mismo en Génesis se nos habla de gente que trató de estar cerca de Dios, pero nos habla de alguien muy especial, y vamos a declarar en esta hora que Enoc así lo hizo.
Él quiso estar cerca de Dios. Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijas. Siempre decidió andar con Dios, decidió caminar juntamente con Dios. Tú tienes que decidir. Jesús te ha hecho cercano a ese Dios verdadero. Tenemos que aprender a caminar con Él. Y dice la Escritura en Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con Dios? Entonces estás cercano a Dios, vas a andar junto con Él, vas a caminar con Dios. Y mire, este hermano Enoc, caminó pocos años, 300 años de prueba, caminó Enoc con Dios, y Dios estuvo cercano a él. Dios siempre está cercano, pero él fue el que se acercó porque él lo quería así. ¿Qué pasa? Suceden cosas inesperadas y sobrenaturales cuando tú caminas con un Dios cercano. Aquí vemos, después de 300 años, qué es lo que pasó en ese caminar con Dios. Y nos vamos ahora a Génesis 5:24. Dice, caminó pues Enoc con Dios. Ahí estaba muy cercano, en un compañerismo, como Dios ha querido que nosotros seamos compañeros de ese Dios vivo, verdadero, todopoderoso, grande, glorioso, magnífico. Y desapareció porque le llevó Dios. Vea, suceden cosas inesperadas, sobrenaturales, cuando tú caminas con un Dios que está cercano, o cuando tú estás cercano a ese Dios grande y glorioso, todopoderoso, suceden cosas inesperadas. Esto no lo tenía visto, no lo tenía planeado, suceden cosas sobrenaturales. Qué gran beneficio, qué gran resultado estamos viendo. Jesús me ha hecho cercano a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso, y puede que si yo permanezco un tiempo y estoy en fidelidad delante de Dios, van a suceder cosas inesperadas y sobrenaturales, porque estoy caminando con ese Dios, muy cerca de ese Dios, con ese Dios cercano, y estoy tomando esa oportunidad. Tú y yo, ¿qué estamos entonces esperando? Dios está cercano. Nunca nos alejemos de Él. Por el contrario, acerquémonos. Vale la pena. Vengamos a ser bendecidos. Ese Hashem, ese ser feliz, como muchos han dicho 3 veces, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Estoy usando el término bienaventurado del Antiguo Testamento y también usaré el del Nuevo Testamento. Soy un Macario supremamente bendecido, soy un dichoso, así dice el Salmo 34, dichoso el hombre bendecido, bienaventurado, que en él confía. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos siendo felices 3 veces. Bendito sea el nombre del Señor. Vale la pena, pues. Dijimos nosotros que es el pecado el que nos aleja de Dios, ¿sí? Y pues Jesucristo es la solución para nuestro pecado, para volvernos a acercarnos a Dios. Pero vamos a ver, es el pecado y la maldad la que nos aleja de Dios y damos dolor, al corazón de Dios, y hacemos cercanos sus juicios y sus castigos. Dios siempre está cercano para 2 cosas: hacernos bien o hacerme bien, o para traernos juicios y adversidades. Vamos al capítulo 6 del Génesis, versículos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí estamos viendo que Dios siempre está cercano. Lamentablemente, ese Dios cercano está para 2 cosas: para hacernos bien, sí, para darnos buenas dádivas, porque en Él no hay sombra de mudanza, no hay variación. Dios no ha cambiado, pero no ha cambiado porque también es un Dios santo, y Él trae juicios y adversidades. Estas 2 cosas están claras allá en Eclesiastés, porque en el tiempo del bien, goza del bien, dice este pasaje, y en el tiempo de la adversidad, considera, porque estas 2 cosas Dios las ha hecho para que el hombre sepa que no hay
nada fuera de Dios, todo está cerca de Dios y nosotros tenemos que estar listos para reflexionar en todo esto, para que nosotros estemos claros en todo esto. Está esto escrito en Eclesiastés 7:14 y lo voy a leer directamente. En el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. No hay nada después de él. Tenemos un Dios cercano. ¿Cómo quieres que ese Dios cercano se manifieste a ti? ¿Para bien? ¿O para adversidad? ¿O para juicio? Tú lo determinas, tú lo sabes, es tu decisión. Pero la obra de Jesús es plena. Jesús me ha acercado, Jesús me ha hecho cercano a Dios, al Dios verdadero, a su poder y a su bondad, a su misericordia para bien. Pero no queremos entender, pues ahí está la adversidad, ahí están los juicios, ahí están las tribulaciones. Vamos a seguir viendo porque estamos dejando bien claro que el deseo de Dios ha sido estar cercano del hombre y de su pueblo. Ahora vamos a ver que Dios tuvo que tomar unas decisiones a causa del corazón del hombre. Ahora ya el Señor miró que no podía tratar con todo el mundo, que no podría tratar con todas las naciones. Lamentablemente empieza a haber un acto de elección de parte de Dios, y esto ahora inicialmente lo hizo a través de escoger al pueblo de Israel como su hijo, pero también nosotros miramos que el hecho de ser parte de la iglesia de Jesucristo a través de conocer a Jesús, el cual me ha hecho cercano a ese Dios verdadero y poderoso, es para la iglesia un privilegio y es un acto de elección, es una selección que Dios ha tenido que hacer. Pero hoy vamos a ver algo en Deuteronomio 4:7 dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios en todo? Es una pregunta que el Señor hace. Está hablando de las naciones, como el pueblo de Israel siempre tuvo en su mente: queremos ser como esta nación, queremos ser como aquella nación, queremos hacer alianza con esta nación, queremos hacer alianza y pacto con esta otra nación, con este reino, cuando nosotros tenemos que pensar que Jesús nos ha hecho cercanos a Dios verdadero y tenemos alianza y tenemos pacto y tenemos acuerdo con el único Dios verdadero, todopoderoso. No necesitamos a las naciones, no necesitamos al mundo. Lo que necesitamos es ser esa selección que Dios nos ha dado y el ser elegidos por Él. Qué privilegio es lo que pasa cuando yo acepto a Jesucristo. Vengo a ser santificado, esto es un acto de apartamiento y vengo a ser llamado, invitado, vengo a ser elegido. Ahora falta que yo sea fiel. Ahora estamos nosotros viendo esto. El único Dios verdadero que está cercano es el que responde a lo que le pedimos. Sí, esto es por los engaños que el hombre se ha hecho a sí mismo. Los dioses ajenos son falsos, no oyen, no ven, no hablan, no obran. Su cercanía es un engaño en la mente y en el corazón del hombre, alimentada por lo que ven, por lo que palpan y oyen, porque quieren ver a Dios con sus ojos naturales y no con sus ojos espirituales. Esto es algo muy grave, es algo en contra de la fe y la confianza. Vamos a ver Deuteronomio 4:15 y 20. Necesitamos ver al Dios que es nuestro Dios. Vamos a ver Deuteronomio 4:15 al 20. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, guarda tu alma, porque Jesús te ha acercado a ese Dios verdadero. Y más adelante veremos que ese es un Dios invisible. Dice aquí en Deuteronomio 4:15 para hablar de este tema: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Ninguna figura, ninguna imagen, para que no os corrompáis. Tener una imagen, tener una escultura, tener un Dios que vemos, que palpamos, es un grave error. No debemos
de hacer esto porque nos corrompemos. Y dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, santos, vírgenes, figura de animal alguno que está en la tierra, como esas figuras que hicieron Aarón, sí, ese becerro de oro, y lo que hizo este Jeroboam, corrompiendo el alma de las tribus de Israel, y aún alcanzando esto para el reino de Judá, para la tribu de los judíos y de lo que quedaba de los benjaminitas. Qué triste, ¿verdad? Lo que esa figura que levantó en Betel, cercano a Jerusalén, para competirle, y esa figura que levantó en Dan, en la parte de arriba. Vuelvo a leer, estoy leyendo Deuteronomio 4:16, palabra profética, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, esto que es como el Quetzalcóatl, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, como Dagón, sí, como esos sombreros que usan en la forma de pez abierto, Dagón, esa gente que se dice papa. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, vea cómo le ponen a las imágenes de las vírgenes, luna, estrellas, el sol y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. No son dioses, son cosas creadas por Dios, concedidas por el Señor. Y leo hasta el versículo 20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día es para que seamos su pueblo. Oh, qué cosa, es algo que Dios nos está diciendo, es porque nos sostenemos viendo al invisible, al Dios invisible. Es un acto de fe. Nuestro Dios no se hace visible para que no se corrompa nuestra alma. Vamos a ver esto en Hebreos, comprobarlo. Esto es parte del Evangelio. Jesús me ha hecho un Dios verdadero, cercano a un Dios verdadero, a un Dios poderoso, a un Dios invisible e inmutable. Vamos allá hasta Hebreos, al capítulo 11, muy conocido. ¿Quién escribió esto? El Deuteronomio fue escrito por Dios a través de la inspiración del Espíritu Santo en la vida de Moisés, pero vamos a ver cuál fue la experiencia de él, cómo es que fue levantado. Él estaba muy cercano a Dios y es lo que invitaba al pueblo para hacer lo que él ya había tenido por experiencia. Y dice allá Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A veces quisiéramos que Dios se manifestara a nosotros y que hubiera una teofanía, una manifestación de Dios o una angelofanía, como lo hizo con Abraham a través de esos 3 ángeles, una manifestación de ángeles en donde estaba tipificando el uso de esos ángeles, Dios que estaba manifiesto ahí con Abraham. Y no, a veces no es así, y nosotros no tenemos que buscar sostenernos viendo algo, palpando algo y dialogando con algo o con alguien, con alguna persona, sino tenemos que sostenernos viendo al invisible. Esta fue la experiencia en su mayoría de Moisés, aunque también Dios se manifestó a él de otras formas para que se confirmara, y es que es ese Dios cercano, como hace rato dijimos, hace maravillas, milagros, prodigios y señales, y se puede manifestar a nosotros. Pueden venir esas teofanías, pueden venir visiones en teofanía o visiones de angelofanías manifestados en ángeles, como fue con Manoah, el papá de Sansón, como lo ha sido con otros siervos de Dios. Gracias, Señor, por ello. Vamos allá y regresamos un poquito, y hemos aprendido ese texto a primera carta de Timoteo, allá el capítulo 1,
versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, fíjese bien, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que ha hecho Jesucristo, acercarme a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso, a ese Dios inmortal, a ese Dios invisible, oh único y sabio Dios, al cual damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué palabra es la que Dios nos ha entregado, pero no solo ello, sino que la propia palabra que Dios nos ha entregado nos hace cercano a ese Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta promesa no solo es dada allá en Romanos, sí, en el capítulo 10, sino que ya venía desde ese pacto que Dios había hecho con su pueblo allá antes de la entrada a la tierra de Canaán. Y vamos a ver allá Deuteronomio 30:14, y dice la escritura de esta manera: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Oh, el Señor, Él es el Logos, Él es la palabra encarnada, Él es el Dios encarnado en Jesucristo, y esa palabra encarnada no está lejos, está cerca, en mi boca, en mi corazón. Y Dios quiere poner sus leyes y sus mandamientos en mi corazón, en mi mente y en mi boca, para que yo viva. Muy cerca está de nosotros la palabra viva y eficaz, el verbo de Dios, el memra de Dios, como se puede en arameo, el logos de Dios, el rema de Dios, la palabra comunicada, la palabra revelada. Pero no solo eso, sino que Dios, y esto es muy rápido, nos ha dejado también su nombre. Y Jesucristo dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Y también dijo: pedid todo esto en mi nombre al Padre, para que vuestro gozo sea cumplido. Pero ¿cómo es esto? Está prometido y también está profetizado allá en el Salmo 75, versículo 1. Y vamos hasta allá y leemos: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Tenemos ese Dios invisible, inmortal, único y sabio Dios, pero ese Dios ya no está. Y el Señor Jesucristo ha dicho: ya no me voy, pero todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Nos ha dejado un nombre cercano, y ese nombre cercano nos hace que nosotros clamemos a Dios en ese nombre, y veamos, como vimos hacia arriba, la manifestación del poder de Dios. Veamos sus maravillas, sus milagros, sus prodigios, sus señales, sus sanidades, y glorifiquemos como corresponde a ese Dios verdadero, al cual Jesús me ha hecho cercano. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora vamos a dejar ahí y vamos a cambiar. Hemos dejado probado claramente cómo Dios ha tenido la intención de estar cerca de su creación le falló, el ser humano le falló, las naciones le fallaron, el mundo le sigue fallando, pero Él levantó un pueblo escogido, Israel, y el pueblo también le falló y no quiso estar cercano a Dios. Pero ahora Jesús nos ha hecho cercanos, y ahora Él lo ha hecho a través de la iglesia que ha sido levantada, porque Él dijo: edificaré mi iglesia, y ha sido levantada esta iglesia, y Jesús nos ha hecho cercanos a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso, a ese Dios invisible, inmortal, grande, glorioso y maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que quiero comentar? La determinación, el designio de Dios de estar cercano al hombre fue cumplida a través del Evangelio, de la buena nueva proclamada por Jesucristo y ejecutada por sí mismo. Es decir, por la obra de Cristo es que somos cercanos. Dios no está lejos, siempre está cerca, como ya vimos, para traernos bien o para traernos adversidad y juicio. Él está cerca del hombre, cerca de su creación, mayormente cerca de su pueblo, porque el juicio empieza por la casa de Dios. Pero nosotros vemos que el Dios ha determinado que sea a través del Evangelio, de la buena nueva, y que ha proclamado Jesucristo y ejecutada por sí mismo, para que Jesús nos haga cercano a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso, a ese Dios glorioso, a ese Dios invisible. Vamos ahora y vamos a sacar lo más posible de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 20
al 23, y vamos a estar leyendo de la siguiente manera la palabra de Dios. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio. No te muevas de la buena nueva que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a mirar qué alcanzamos a ver. Aquí en el versículo 20 se está hablando de que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra y en el cielo. La reconciliación es la obra de Dios al ejecutar su gracia para borrar el pecado y la maldad que alejaba al hombre de Dios, y mediante la propiciación, el perdón de nuestros pecados por la fe en la sangre de Jesús, invitar al hombre a reconciliarse y hacer la paz con Dios. No es el hecho de una cosa automática en que Dios hizo toda la obra de reconciliación sin tomar en cuenta el reconocimiento de nosotros, sin tomar en cuenta el libre albedrío, sin tomar en cuenta nuestra voluntad. No es así. No entendamos la reconciliación así, sino que entendamos sí es una obra de Dios que fue ejecutada por su gracia, vuelvo a repetir, para quitar y borrar el pecado y la maldad que alejaba al hombre de Dios, porque esto es lo que nos aleja de Dios, el pecado, la maldad, las iniquidades, de tal manera que nos alejaba como creación de Dios y como pueblo de Dios, y los que nos creíamos cerca, si aún estamos en esta práctica, hoy el Señor quiere acercarnos para que esta cercanía sea en plenitud. ¿Y qué es lo que está usando? La propiciación, el perdón de nuestros pecados por la fe en la sangre de Jesús. Y así el hombre es llamado, el hombre es invitado a reconciliarse y hacer la paz con Dios. Pero es el hombre el que tiene que dar este paso. Es el hombre que tiene que aceptar esta obra que hizo Jesucristo. Es Jesús el que me ha hecho cercano a Dios a través de esa obra preciosa de salvación, de vida eterna, que ha traído a la justificación, la redención y la propiciación, es decir, el perdón de nuestros pecados por la fe en la sangre de Jesucristo. Y de esta manera hagamos la paz con Dios y tengamos también esa paz de Dios. Vamos a seguir estudiando versículos 21 y 22. Es el hombre el que tiene que cambiar su actitud según estos versículos y su conducta, dejar de estar lejos, de comportarse como un extraño y enemigo de Dios en su mente, haciendo malas obras. Vea usted qué tremendo que las malas obras en nosotros prueban que nosotros estamos en una actitud lejos de Dios, en una actitud o de alejarnos a Dios, que nos decimos cercanos y estamos en una actitud de decir, pues no tan cercano porque sigo haciendo malas obras, ¿sí? Ahora el Señor ha hecho esta obra para quitar y borrar estos pecados y nos ha reconciliado, y esto significa aceptar lo realizado por Jesús al entregar su vida y su sangre para que sean remitidos nuestros pecados, es decir, sean borrados, sean quitados, y venir a ser justificados delante de Dios por Cristo Jesús. Esto nos está hablando en el versículo 21 y 22, y lo vuelvo a leer. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Ya no soy extraño ni enemigo en mi mente para con Dios, porque muchas veces es lo que sentimos, cierta rechazo, cierta molestia y enojo por las cosas que Dios hace, y es a causa de que hacemos malas obras. El Señor ha hecho esta obra preciosa, trayendo esta redención, esta justificación, la propiciación por la fe en la sangre de Jesucristo, que al confesar mis pecados, al reconocerlos, y me los perdona y me los limpia, y en su cuerpo de carne
por medio de la muerte, claro, porque en su cuerpo Él cargó nuestros pecados, sí, y por su llaga fuimos sanados, y el derramamiento de la sangre de Él nos limpió de pecado y estableció un pacto nuevo, y esa es la buena nueva. ¿Para qué? Para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto es, ahora el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, entonces no hay ahora estorbo. No, la buena nueva es, Jesús me ha hecho cercano a Dios. No tengo excusa, puedo declarar, en verdad permanezco fundado y firme en la fe que tengo en la obra y en la persona de Jesús, y sin moverme, no quiero moverme de la esperanza del Evangelio. Oh, sí, esa es mi esperanza, y esa es la esperanza del Evangelio, que el Señor está haciendo esa obra en mí para que yo dé el paso de fe, para que yo me pare en la esperanza. Ya tengo bien claro que no hay ahora estorbo. La buena nueva es, Jesús me ha hecho cercano a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso, a ese Dios invisible. No tengo excusa, solo me tengo que parar en esta obra maravillosa que el Señor ha hecho, y de esta manera en verdad permanezco fundado y firme en la fe. En la fe, vuelvo a repetir, no es que sea yo redundante, pero es que quiero que penetre en tu mente y en tu corazón. En verdad permanezco fundado y firme en la fe que es en Cristo Jesús, y es que Él me ha hecho cercano a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso, a ese Dios invisible, a ese Dios grande y glorioso, y no me quiero mover de la esperanza del Evangelio. La buena nueva me ha dado esa esperanza. A veces tiene que transcurrir un tiempo, porque la esperanza transcurre un tiempo para que acontezca en nosotros la obra de Dios interior, y que yo tenga que dar esos pasos de fe, y que yo tenga que pararme en esa esperanza, y esperando el tiempo, porque dijimos algo muy importante, que el estar cerca de Dios significa que nosotros tengamos que cambiar de lugar y posición. Ya no soy un pecador irredento, soy un pecador redimido, justificado. Ya soy en esta hora limpio por la sangre de Cristo, por la fe en la sangre de Cristo, y en cuanto el tiempo ya llegó en mí, ese tiempo aceptable y el tiempo de salvación, el año agradable del Señor, yo lo estoy aprovechando. No me voy a mover de la esperanza del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Quiero en esta hora glorificar el nombre de Dios y llegar a ustedes a una conclusión hermosa. Vamos primero a leer 1 Corintios 5, del 18 al 21. A ver, déjeme ver, creo que no es primera, es 2 Corintios. Sí, 2 Corintios 5, 18 al 21. Y dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay muchas aplicaciones para este último versículo, pero aquí lo estamos dejando en el contexto de la obra de reconciliación que el Señor ha hecho a través de Jesucristo, y que nosotros tenemos que venir en ese acto de fe y dar los pasos de aceptación, y dar los pasos de confianza, y dar el paso de fe y de esperanza. Hoy con certeza puedo declarar sin duda alguna: Jesús me ha hecho cercano a Dios. Y tengo que testificar al mundo de su amor,
de su gracia, de su paciencia, de su perdón por la fe en la sangre de Jesús y de haber sido hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Nunca más diré, ni estaré lejos de Dios, pues he aceptado la reconciliación efectuada por Cristo Jesús, la cual proviene de Dios. Yo quiero decirles entonces que no es una obra automática, es una obra preciosa que Dios ha hecho. Por eso envió a Jesucristo. Y uno de los propósitos es que Jesús me ha hecho cercano a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso, a ese Dios invisible, inmutable, hacedor de maravillas, hacedor de milagros, hacedor de prodigios, hacedor de señales, dador de salvación, de vida eterna, dador de toda sanidad en mi ser, en el interior de mi ser y en el exterior de mi ser. Nunca más diré, ni estaré lejos de Dios, pues he aceptado esta reconciliación efectuada por Cristo Jesús en la tierra y en el cielo, porque esto proviene de Dios. Dios aún es un Dios misericordioso, porque aquí nos está diciendo que Dios en el versículo 19 estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo. Qué cosa tan maravillosa, pero que está congruente a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el mundo no le ha respondido a Dios. Sí, esta es la condenación, dice Juan 3:18, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque como vimos aquí, nos dice, sus obras eran malas. Dios no ha querido tomar en cuenta a los hombres sus pecados pasados. Dios ha querido perdonárselos a todos, pero el mundo sigue. El mundo no ha querido aceptar esto. El propio pueblo de Israel no ha querido aceptar la obra de Jesús como el Salvador de los pecados, la obra del Cristo como el ungido, como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre, nombre que él mismo se asignó, el Señor Jesús así se lo asignó, ya lo vimos, y no ha querido aceptar esto, y no ha querido mirar el designio y la voluntad de Dios, sino que ha querido hacer las cosas como a él bien le parece. El mundo se está perdiendo, pero Dios trae una revolución individual. Está llamando a muchos para venir y hacerse cercanos a Dios. Esa es la obra de Jesús, llamar a muchos. Él llamó a multitudes y las multitudes se volvieron en contra de él porque amaron más el mundo. Sí, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria del Padre no proviene, la gloria de este mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Eso está escrito bien claramente y le quiero dejar a usted ese versículo ahí, esos versículos de Primera de Juan, versículos capítulo 2, versículos 15 al 17. Voy a leérselos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo, oiga esto, pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aceptar que Jesús me ha hecho cercano a Dios, aceptar la obra de salvación, de redención, de justificación, de propiciación, aceptar la obra de reconciliación para que nosotros podamos estar cercanos a ese Dios verdadero, para que nosotros podamos estar cercanos a ese Dios único, invisible, a ese Dios
inmortal, a ese Dios todopoderoso, y podamos ver manifiesto ese poder, esa gloria suya, esa grandeza. Eso es. Quiero volver a decirte, Jesús me ha hecho cercano a Dios y lo testifico al mundo. Y nunca más diré, ni estaré lejos de Dios, pues he aceptado la reconciliación efectuada por Jesús, la cual proviene de Dios. Yo bendigo el nombre de Jesucristo y bendigo que Jesús haya hecho esta obra preciosa. Hoy hemos conocido más acerca del Señor Jesús, de su obra de gracia, de su obra profunda y preciosa que ha hecho en el corazón de cada uno de nosotros, y no vamos a dejar todo esto. Gracias, Señor Jesús, porque me has hecho cercano a ese Dios verdadero, a ese Dios vivo, a ese Dios eterno, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios inmortal, invisible. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por toda esta obra preciosa. Amén. Ahora, Señor, te pido que tú confirmes esta palabra en el corazón de mis hermanos. Los llenes, Señor, en esta hora de revelación, porque las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero las secretas son para ti. Oh Señor, yo clamo a ti, y dice así tu palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que esto que quizá fuera oculto para nosotros, a hoy tú nos los hagas saber y conocer. Gracias, Señor, porque también está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, la que Dios ha preparado para los que le aman. Y el Espíritu nos la revelará a nosotros, porque el Espíritu revela aún lo profundo de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Maestro. Gracias, Santo Consolador, porque tú nos enseñas y nos recuerdas todas las cosas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú das testimonio en la tierra y en el cielo, y cuando escuchas las cosas que se hablan en el cielo, sí, eso es lo que tú nos revelarás, y aún de las cosas que habrán de venir. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre del cielo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Jesucristo, porque tú tienes el control del presente y del futuro, y tú pasas por alto nuestros pecados pasados y te olvidas de nuestro pasado horrendo, y vienes y nos limpias en tu sangre y nos haces en esta hora a santificados, y haces perfecto a los santificados, como hemos visto. Gracias, Jesús, porque me has hecho cercano a ese Dios verdadero, grande, glorioso, todopoderoso. Gracias por ese Dios vivo. Gracias por ese Dios eterno. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias porque tú vienes a nosotros y nos das espíritus de revelación y sabiduría en el conocimiento de ti, para que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y podamos tener oídos para oír, ojos para ver, corazón para entender. Tú nos sanes y nos libres de todo pecado. En el nombre de Jesucristo, confirma esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Confirma esta palabra en nuestra vida, y trae sobre nuestra vida toda la inspiración y la revelación que tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nos quiere dar. Gracias, Señor. Ahora vamos a ministrar. Ahora en el nombre de Jesucristo, y como el Señor Jesús me ha hecho cercano a Dios, y Él está trayendo a nosotros la manifestación del poder de Dios en todo su esplendor, en su grandeza y su gloria, y trae sobre nosotros para que haga la obra de todo lo que nosotros necesitamos, porque necesitamos en esta hora ver el poder de Dios. Gracias porque ese poder me ha dado salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque también ese poder es para suplir toda clase de necesidades que tenemos nosotros. Y hay una necesidad que se ha hecho en esta hora notoria entre nosotros, tu pueblo, y entre tu creación.
las enfermedades. Hoy está multiplicada y aún está para arriba otra vez una tercera ola de la pandemia del coronavirus, del SARS-CoV-2 y COVID-2. Y estamos aquí, Señor, rogando que tú nos libres, que quede, Señor, alejado de nosotros todo virus, toda bacteria, todo microbio, todo microorganismo y todo hongo, Señor, como está aconteciendo, Señor, en otros países, en la India, en Estados Unidos. Aléjalo, Señor. Declaramos por la fe en el nombre de Jesucristo, el Todopoderoso, su muerte y su destrucción. Y te pedimos, Señor, que tú tengas sobre nosotros ese altar, hagas la diferencia, que no haya entre aquellos, Señor, que somos tu pueblo y tus hijos y que estamos cercanos a ese Dios todopoderoso, contagios, ni haya, Señor, sobre nosotros espíritus de enfermedad y muerte. Echamos fuera demonios y esto quiere ser una obra del enemigo y declaramos que tú, Jesucristo, eres todopoderoso para sanarnos de toda enfermedad, sea cualesquiera la causal, sea una causal espiritual, sea una causal de carácter corporal o físico, sea una causal ambiental, sea, Señor, una causal de otro tipo para la gloria tuya, sea una causal para probarnos, sea en esta hora cualquier causal por la fe en el nombre de Jesucristo, porque tú te agradas cuando entendemos esto, vengas y nos libres y nos limpies y nos sanes y nos salves, sálvanos, Señor, como dijo Jeremías, sáname, oh Señor, y seré sano, sálvame, oh Señor, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Eso dijo Jeremías capítulo 17 versículo 15 de la profecía de Jeremías. Gracias, Señor, cumple tu palabra en nosotros, cumpla, Señor, tus propósitos en nosotros. No desampares la obra de tus manos, sea manifiesta tu misericordia, tu gracia, tu bondad, tu benignidad, sea sobre nosotros en esta hora. Y no solo, Señor, para toda clase de enfermedad, sino también para poner en su lugar al enemigo de nuestras almas. Declaramos y decretamos por la fe: Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quienes atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos y mis angustiadores. Todos ellos tropezaron. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí estamos, Señor, cercanos a ti a causa de la obra que Jesús ha hecho, acercarnos a ese Dios verdadero, Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Estamos declarando, Señor, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Oh, con tus plumas, Espíritu Santo, me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Escudo y adarga eres tú. Oh Señor, enviarás a tu ángel para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y por cuanto en ti hemos puesto nuestro amor, tú nos librarás y nos pondrás en alto, porque en ti hemos confiado. Oh Señor, gracias por todas esas promesas en que tú, Señor, nos libras. Gracias porque tú eres el Mesías y dijiste allá en capítulo 4 de Lucas, versículos 18 en adelante: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y dar apertura de cárcel a los oprimidos por el diablo, y predicar el año agradable del Señor. Gracias porque tu palabra también nos testifica cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Libértanos, Señor, de cautiverios, libértanos del lazo del diablo, libértanos, Señor, de opresiones. Gracias, Señor Jesucristo. Rompemos todo ello, toda adversidad, rompemos, Señor, todo tapón, rompemos todo
toda cadena, toda ligadura, toda atadura, pudrimos todo yugo del diablo en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, conforme a la potencia de tu gloria. Gracias, Señor, por ello. Y ahora, Señor, cúmplase también tu palabra, porque tú has dicho que tú vas a entregar, Señor, las riquezas de los impíos a nosotros los justos. Es tiempo de que se cumpla tu palabra. Abrimos nuestras manos, Señor, que el malaya de Dios en hebreo que está dado en esa consagración a los que somos reyes y sacerdotes, ha llenado nuestras manos para consagrarnos para nuestro servicio. Oh sí, Señor, manos llenas a mano abierta. ¿Cuál mano abierta? La tuya, la mano poderosa del Señor, de Jehová de los ejércitos, de Jesucristo, está a favor de nosotros en todo lo que hacemos. Oh, has llenado nuestras manos, poder, recursos, sabiduría, revelación. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias, Señor, porque se cumple tu palabra, que fuiste empobrecido, Jesucristo, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces será prosperado tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, Señor, porque tú nos has dicho: esfuérzate, valiente, porque Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque Jesús nos ha hecho cercano a ese Dios verdadero, a esa presencia, a tu poder. Gracias, Señor, porque estás con nosotros en todo momento y porque no nos dejarás. En el nombre precioso de Jesucristo declaramos que tú, Señor, eres nuestro sustentador, porque tú nos has dicho, y esa es la promesa de tu palabra: yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo soy tu ayudador. Oh Señor, no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre, porque tú eres nuestro ayudador. Esa es la promesa. Hay más y más promesas. Cúmplase tu palabra, Señor. Este es el tiempo en que tú te glorifiques sobre la iglesia verdadera, sobre aquellos que estamos, Señor, en ese deseo de acercarnos a ese Dios vivo. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo esto, en el poder del Espíritu Santo, por la fe en Cristo Jesús, y conforme a la potencia de tu gloria, la fuerza, el peso de tu gloria sobre nosotros. Seas tú glorificado, Padre eterno. Seas tú glorificado, Jesucristo Mesías, Dios con nosotros, Hijo de Dios, Hijo del hombre. Seas tú glorificado, Espíritu de Cristo. Seas tú, Espíritu de gracia, glorificado, Santo Consolador, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu de poder. Gracias, gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Gracias, Señor. Estamos encomendados a la gracia de Dios, porque lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia, porque queremos crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y en su gracia, porque no queremos estar ociosos, sino crecer en el conocimiento de Jesús. Gracias, porque todas nuestras actividades, toda esta semana, desde este domingo hasta el sábado, está en tus manos, Señor. Tú de Jehová es ordenar los pasos del hombre, y Él confirma sus caminos, y Él aprueba sus caminos. Oh sí, Señor, ahí estamos. Te reconocemos en todos nuestros caminos. Tú enderezarás nuestras veredas. Oh Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu nos guía a tierra de rectitud, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Sí, el hacer tu voluntad me ha agradado, oh Señor, y tu palabra está en medio de mi corazón. Gracias, Señor, por todo ello. Cúmplase tu palabra y bendícenos en sobremanera y prospera en esta hora. No andemos en nuestros planes y en nuestros propósitos. Andemos, Señor, en tus planes y en tus propósitos, en tus designios, en tu voluntad directiva, en tu voluntad perfecta, en tu voluntad determinada. Enséñanos, Señor. Gracias, Señor. Conoce, oh Dios, nuestro corazón y examina, oh Dios, nuestro pensamiento, y ve si en nosotros hay camino de perversidad, y muéstranos el camino eterno. Gracias, Señor. Gracias por todo ello. Así declaramos bendición para todas nuestras actividades esta semana, en el nombre de Jesucristo.
Amén.